Hola, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean bienvenidos al programa Conversaciones con Perspectiva. En la emisión de hoy abordaremos el tema populismo y extrema derecha. Y para conversar sobre este tema tenemos como invitado al doctor Antonio Garrido, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Murcia, España. El doctor Antonio Garrido es autor y coautor de más de un centenar de trabajos académicos sobre política comparada, instituciones políticas, comunicación política, elecciones y campañas electorales. Asimismo, es autor y coautor de innumerables obras, entre las que podemos mencionar Presidencialismo comparado, América Latina, Lógica, Derecho y Política, bases para una metodología de las ciencias sociales, Elecciones y sistemas presidenciales en América Latina, Comunicación política y estrategias de campaña, candidatos, medios y electores en una nueva era, La conquista del poder, elecciones y campañas presidenciales en América Latina, entre varios otros. Desde 2015 es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Antonio, gracias por haber aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias, profesor Flores Andrade. Es un placer para mí y es muy grato compartir estos minutos también en atención a tu audiencia y, bueno, y al conjunto de muchos y muchas colegas de América Latina, que siempre es un área geográfica en la que yo trabajo y en la que viajo constantemente, especialmente a México, a Perú, a Argentina y a otros países, ¿no? Gracias, Antonio. Y pues vamos a iniciar, pero antes permíteme comentar que, decirle al público que va a ver y escuchar el programa, que las aristas que atañen al tema de hoy son diversas y muy amplias, por lo que evidentemente no podemos abarcar a todas en este tiempo que dura el programa. Aquí solo tocaremos de manera muy general y casi telegráfica algunos de los aspectos del tema, pero el público puede consultar el artículo del doctor Antonio Garrido que se encuentra en este libro, El auge de la extrema derecha en España. En él encontrarán de manera más desarrollada algunos aspectos que aquí solo se mencionarán. Dicho lo anterior, quiero iniciar esta conversación, Antonio, con la siguiente pregunta. Eh, ¿Qué factores contribuyeron a la aparición de la extrema derecha en el sistema político español? Te escuchamos. Sí, bueno, este es un tema, una problemática compleja, como bien ha señalado el profesor Flores, o como bien ha señalado, si me permites, el tuteo mutuo. Ciertamente es complejo, sobre todo porque la propia denominación que acabas de utilizar, extrema derecha, otras que se utilizan en otras latitudes, por ejemplo, ultraderecha, ¿no? Son expresiones más bien periodísticas, no son expresiones que sean conceptos de la ciencia política. Es cierto que quizá podría elevar un lamento para empezar este coloquio, esta conversación entre nosotros. Quizá podría elevar un lamento sobre el actual momento de la ciencia política, porque quizá cuando nosotros estudiábamos ciencia política hace quizá 15 o 20 años, digo que estudiábamos para hacer nuestros doctorados, la ciencia política acuñaba conceptos, categorías analíticas, conceptos incluso empíricos, no solo teóricos, quiero decir, ¿no? Y era muy poderosa a la hora del avance científico. Sin embargo, en los últimos 15 o 20 años yo creo que ha habido quizá un retroceso desde el punto de vista de la conceptualización, desde el punto de vista de la comprensión de los fenómenos políticos, tanto a nivel comparado como a nivel incluso interno de los propios países que estamos analizando y tratando de comprender. Y realmente el fenómeno de los partidos de la derecha es complejo, ¿no? De hecho, si acaso hablamos más tarde, por no eludir la pregunta directamente, y hablamos más tarde un poco de las diferencias que hay entre los partidos de derecha que no permiten agruparlos en una categoría como ultraderecha, extrema derecha
o, por ejemplo, o populismo, ¿no? Yo creo que populismo es un concepto difícil también de comprender. Algunos colegas me dicen muchas veces, no sabemos lo que es el populismo, no sabemos si es un movimiento, si es una ideología, otros dicen que es una forma de hacer política. Es decir, habría que tratar de parar toda esta ebullición empiricista de pequeños detalles de las cosas y tratar de volver quizá a los grandes maestros, a los Almond, a los Rockham, a los Leichhardt, Sartori, Linz, etcétera, Nolen, para tratar de conceptualizar mejor y después de conceptualizar bien, medir. Porque lógicamente, como después comentaré, si tú dentro de la palabra populismo englobas un montón de partidos o de movimientos tan distintos como pueden ser partidos populistas de izquierdas en América Latina o partidos de derecha radical en Europa o el propio presidente norteamericano Trump, por ejemplo. No tiene sentido ese concepto de populismo, ni tiene sentido ni cualquier análisis a partir de ese concepto tiene ninguna validez, ni teórica ni empírica, ¿no? Entonces es importante volver un poco a la conceptualización, a la categorización. Es quizá un llamamiento también entendiendo que muchos de tus espectadores y de los espectadores de este programa tan excelente, ¿no? Para difundir la ciencia política, eh, quizá merezcan esta primera reflexión. En cuanto a la pregunta que planteas de qué factores pudieron contribuir, ¿no? A la aparición de un partido de derecha radical, porque para mí Vox en España es un partido de derecha radical, no es un partido populista, sino un partido de derecha radical, que no es lo mismo, como después si tengo oportunidad explico. Digamos, las variables o los aspectos que contribuyeron fueron varios. Quizá podría empezar diciendo que en principio había más factores desfavorables que favorables para la aparición de un partido de derecha radical en España. De hecho, los analistas españoles, antes de que emergiera este partido, estaban de acuerdo de que España no era un contexto, un contexto adecuado para la aparición de un partido de derecha radical, ¿no? Por distintas razones, ¿no? Porque España es un país muy europeísta, porque hay un muy débil nacionalismo cultural o identitario, que quizá era consecuencia de la apropiación, ¿no? De la retórica patriótica por el régimen autoritario franquista que tuvimos hace 50 años. Y también por otra serie de factores que quizás tienen más que ver con lo que nosotros habitualmente hablamos en ciencia política del lado de la oferta, ¿no? Por ejemplo, la estructura de clivajes en España. España tiene una competición bidimensional, es decir, tenemos un eje izquierda-derecha y luego un eje centro-periferia, con lo cual la política es mucho más compleja. Si pensamos, por ejemplo, en Israel, pues Israel se parece un poco en esa estructura de doble, digamos, líneas de fractura o de tensión que explican el sistema de partidos y las propias interacciones entre los partidos. Luego también hay una estrategia de competición de la derecha tradicional que hacía muy difícil la aparición o que hubiera un espacio político en la escala ideológica incluso o en la escala espacial para la derecha radical y también el sistema electoral es un gran impedimento, ¿no? Yo le recomiendo a aquellos estudiantes que están haciendo a lo mejor tesis o que están haciendo investigaciones sobre derecha radical en una perspectiva comparada, que acudan a un libro que es del año 2004, de 2005, de Pippa Norris, donde analiza los factores para la emergencia de este tipo de partidos y uno de los que pone más énfasis como elemento desfavorable o de dificultad para que estos partidos accedan al mercado político es precisamente los sistemas electorales. El sistema español electoral es un sistema que, aunque en la teoría constitucional es proporcional, pero se puede decir que la práctica en sus efectos es claramente mayoritario, al menos en una gran parte de las circunscripciones o de los distritos. Por tanto, era difícil que un partido nuevo, en España en general es difícil que un partido nuevo acceda, ¿no? Pero en situaciones de crisis, de desconsolidación, de la democracia, de situaciones de desinstitucionalización, ¿no? De los sistemas de partidos, quizá es más posible que aparezcan las condiciones en las que puede surgir un partido como este, ¿no? Entonces, si lo que había eran condiciones muy desfavorables, ¿cómo se explica el surgimiento? Bueno, el surgimiento es un surgimiento prácticamente testimonial, porque Vox surge en el año 2013, que es cuando se produce su fundación y cuando publican su manifiesto fundacional, y se presentan las primeras elecciones, las elecciones europeas del año 2014. Quizá es un momento bueno para la emergencia de un partido, pero en España no de un partido de derecha radical,
sino de un partido populista. Y de hecho emergieron dos, especialmente uno. A la izquierda, Podemos, que es un partido que todavía subsiste, aunque ya prácticamente languideciendo, y también un partido de carácter centrista, que luego escoró un poco hacia la derecha, que es Ciudadanos, que también surgió en este momento de la vida política. Fundamentalmente los partidos populistas surgen en contextos de corrupción, porque ahí es posible activar ese discurso de las élites, de la oligarquía, lógicamente de la corrupción, de los escándalos políticos, y esto permite el desplazamiento de los partidos tradicionales, de los partidos mainstream y la emergencia de los partidos desafiantes, como fundamentalmente son los partidos populistas. Entonces, era un buen momento para la eclosión de un partido, ¿no? Y de hecho, Ciudadanos es un partido que ocupó el lugar que quizá podría haber ocupado Vox, ¿no? En ese momento, ¿no? También, como digo, Podemos surgió y Podemos surgió con gran fuerza, ¿no? También surgió con gran fuerza Ciudadanos, pero no surgió con fuerza la derecha radical española de Vox, ¿no? Porque ya digo, si hubiera surgido en ese momento con fuerza, quizá se hubiera orientado hacia una visión más de derecha populista más estricta, ¿no? Pero no fue así, el partido apenas tuvo éxito y sin embargo había factores externos que hubieran ayudado a que ese inicio de Vox hubiera tenido un poco de éxito, ¿no? Y es que ya había ciertos partidos europeos de derecha radical que tenían un cierto éxito, ¿no? Y luego también con el tiempo esos partidos han tenido un cierto éxito. Entonces, el origen del partido es un momento, digamos, un contexto idóneo para la emergencia de partidos populistas en España, porque era un momento donde todavía la gran crisis económica que padecimos en el 2008 había erosionado la legitimidad del sistema, eso había creado desafección en los ciudadanos y, como digo, se habían producido una serie digamos, de nuevas formaciones políticas que habían podido participar en la vida política y que cambiaron por completo el sistema de partidos, que pasó de ser un bipartidismo o un casi bipartidismo bastante imperfecto a un sistema de multipartidismo más bien moderado en la terminología, por ejemplo, ya que hemos hablado de Sartori, en la terminología sartoriana. Qué interesante todo esto que nos comentas, porque efectivamente en esta, de que para ahondar un poco más en el tema, Antonio, quería comentarte justamente en esas posibilidades que tú mencionaste, la crisis del 2008, cómo influyó en la aparición de estas extremas derechas, bueno, en el sistema político español. No sé si también el independentismo catalán influyó, la desafección política hacia los partidos tradicionales por la corrupción del PP y el PSOE, inclusive el ambiente internacional, la aparición de Bolsonaro, de Trump, cómo todos esos factores contribuyeron a la aparición y después difusión de este populismos de derecha o extrema derecha en el sistema político español. Sí, efectivamente, lo que acabo de comentar es más bien los factores que hicieron posible la creación de Vox. Pero como he explicado, no hicieron posible, digamos, el éxito de Vox. El éxito de Vox vino más tarde y ese éxito está explicado por factores distintos. Algunos que quizá pueden ser una extensión de lo que acabo de comentar, pero otros son distintos. Efectivamente, igual que he hablado de factores favorables y desfavorables para que se pudiera producir la emergencia de una propuesta de derecha radical en España, si pensamos en qué momento tiene éxito Vox, es lógicamente en el año 18-19, hace apenas un lustro, ¿no? ¿Y qué ocurre en ese momento? Pues en ese momento podemos decir que hay una combinación, o podemos afirmar que es una combinación de factores internos y factores externos los que están actuando, ¿no? Efectivamente, como factor interno, claramente el conflicto catalán, que estalla en su mayor ímpetu, en su mayor virulencia en el año 17, que incluso hace que el propio gobierno tenga que intervenir la autonomía o el autogobierno catalán y que varios de sus líderes tengan que exiliarse o tengan que, lógicamente, huir de la acción de la justicia, lo cual todavía es un elemento que está actuando en el sistema político español, ¿no? Porque todavía este conflicto catalán, aunque está mucho más, digamos, parece que controlado, pero sigue abierto, indudablemente, ¿no? Y estos conflictos siempre pueden tener, lógicamente, un decurso cíclico o una evolución cíclica, ¿no? Por tanto, el conflicto catalán fue un elemento interno muy importante. Luego, efectivamente, hay una serie de elementos que están en los discursos de Vox,
de politización de varias temáticas que empiezan a ser importantes en España, ¿no? Lógicamente, Vox incide mucho en la modificación de la política migratoria, en el rechazo del multiculturalismo. Eh, Luego tiene un elemento muy importante que es la crítica feroz al feminismo y a lo que ellos consideran el supremacismo o la ideología de género, que es algo, por ejemplo, que no comparten otras formaciones de derecha radical, ¿no? Si pensamos en formaciones de derecha radical hoy dirigidas por mujeres como Le Pen, como el partido que ahora gobierna en Italia, de Giorgia Meloni, ¿no? O incluso un partido que está subiendo mucho las encuestas de las futuras elecciones alemanas, el partido de Alice Weidel, Alternativa por Alemania. Estos partidos no hacen una crítica al feminismo tan desaforada como la que hace Vox, sin duda, ¿no? Entonces, esos elementos internos son importantes y luego hay factores externos que tú mismo ya has respondido en la propia formulación de la pregunta. Efectivamente, en el año 16 triunfa Trump, que es un ejemplo palmario de derecha radical. Para mí Trump no es un populista, tampoco es un outsider, por eso digo que conviene repensar muchos conceptos, porque para mí ni Trump es un populista ni es un outsider. Trump es derecha radical, más parecido a las formaciones europeas que al populismo de derechas, por ejemplo, que hemos visto en América Latina, ¿no? Pienso el populismo de derechas actual, por ejemplo, ¿no? De un Bolsonaro, de un Milei, o incluso en el pasado, de un Fujimori. Esos son formaciones o son líderes populistas de derechas, pero no son líderes de derecha radical, porque el discurso del populismo fundamentalmente es un discurso contra la élite, contra la corrupción, que es un discurso muy diferente a la derecha radical. La derecha radical tiene, como estoy señalando, un discurso muy centrado en las migraciones, en la política migratoria, en el rechazo al multiculturalismo, en el muro de Trump. Esto es otra cuestión, es otro escenario, ¿no? Totalmente diferente al del populismo. Hay populismo de derechas y de izquierdas, pero la derecha radical, la derecha nativista, es obviamente de orientación claramente conservadora, ¿no? Por tanto, los factores externos también están muy empujando en esa dirección, ¿no? En la dirección de que Vox empiece a tener éxito a partir del año 18, ¿no? Porque si nos damos cuenta, los partidos de derecha radical en Europa, aunque ya estaban presentes en el sistema político, no olvidemos que la mayor parte de los partidos ya estaban presentes en los años 70 y en los años 80. Los partidos de derecha radical, es decir, el partido de Le Pen se funda en el año 70 por el padre, ¿no? O, o- o los partidos en Suecia, en Dinamarca, o en Noruega y en Finlandia se fundan en los años 70 y 80. Es decir, que tienen ya prácticamente más de 30 años, casi 40 años, algunos de ellos de trayectoria. Sin embargo, es ahora cuando están consiguiendo los mejores resultados y esto actúa con el efecto de imitación que siempre estudiamos en política, en el efecto contagio, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en Francia el año pasado, las elecciones europeas, el partido de Marine Le Pen superó el 30% de los votos y ganó las elecciones europeas en Francia, lo que provocó un terremoto político en el país y la convocatoria anticipada de elecciones legislativas, como todos sabemos, ¿no? Pero es que han superado el 25% de los votos en elecciones nacionales. En elecciones estatales en Suiza, en Austria, recientemente en Italia, ¿no? Donde alcanzó el gobierno con Meloni. También el 20% y es una barrera que ha quedado atrás en países como Dinamarca y muy recientemente en Suecia o en Holanda, por ejemplo, ¿no? Y en Alemania esa barrera la van a romper probablemente porque las encuestas le dan un 20 o un 21% a Alternativa por Alemania, al partido de Alice Weidel, en las próximas elecciones dentro de unos días, ¿no? Por tanto, tenemos un montón de partidos de derecha radical por encima del 20%, entre la zona del 20 y el 30%. En ese sentido, si ponemos en comparación España, pues España todavía está mucho más en su infancia, no solo porque el partido tiene un éxito más tardío, sino porque realmente los apoyos son mucho menores. En España rozó el 15% en el 19, que fue su pico, su momento de mayor esplendor, pero ahora está en torno al 12, 13, en las elecciones últimas apenas obtuvo un 12%, ¿no? Por ejemplo. Entonces, España y Portugal están más atrás. En Portugal también ha sorprendido la irrupción del partido Chega, ¿no? Que es nuevo, un partido también muy interesante, pero está en el 7% todavía, ¿no? O estaba en las últimas elecciones del 22, ¿no? Entonces, básicamente, esta combinación de factores internos y externos es la que explica el éxito de Vox 4 o 5 años después de su fundación, ¿no? Si el éxito que no consiguen en el momento fundacional lo consiguen 4 o 5 años después debido a esa combinación de factores internos, especialmente el problema territorial catalán y otros,
y junto con pues esos efectos de éxito y de demostración de otros partidos de derecha radical en Europa y en Estados Unidos. Wow, Antonio, ha sido muy preciso y claro en las cuestiones que quería preguntarte, te adelantaste y gracias. Eh, Solo para distinguir un poco más, antes de formularte la última pregunta, Antonio, ¿qué elementos populistas podemos encontrar en el discurso de Vox específicamente? Bueno, en el discurso de Vox, efectivamente hay elementos populistas, ¿no? Ya he señalado antes, al principio, que los analistas siguen confusos sobre qué es el populismo, si es un partido, si es un movimiento, es una ideología, es una forma de hacer política. Parece que no lo entienden bien, ¿no? O que no lo entendemos bien, ¿no? Como he señalado antes, yo diferenciaría a efectos conceptuales para que los estudiantes de ciencia política lo tuvieran muy claro y pudieran progresar a partir de categorías serias y rigurosas o sólidas, ¿no? Por ejemplo, yo distinguiría entre lo que son partidos antidemócratas tradicionales, y ha habido muchos, ¿no? Los partidos antidemócratas son partidos con ideología ultranacionalista, racista, que ponen un énfasis en la seguridad y en la defensa. Por ejemplo, en Europa muestran claramente o abiertamente su hostilidad a la Unión Europea. Por supuesto, son anti-inmigración o son muy hostiles a la inmigración. Incluso a veces suelen ser opuestos al capitalismo y A lógicamente la también a la globalización. globalización. Claro, pero estos son partidos que están próximos a lo autoritario, ¿no? Duro, ¿no? Digamos, ¿no? Lógicamente, para mí no hay partidos. Hoy se habla mucho en España se habla mucho de fascismo. El fascismo no existe. Ya decía Juan Lins hace 40 años que no volvería el fascismo como tal, ¿no? El fascismo lo puedes copiar como estética, ¿no? En la música o en el arte, si quieres, o en la estética de algún partido, pero esa ideología hoy no la tiene ningún partido. En todo caso, quiero recordar que hay partidos claramente en esa sintonía. Por ejemplo, el Partido Nacional Demócrata alemán, ¿no? Que fundó France en los años 60, o el Partido Nacional Británico, ¿no? De Tyndall, que también se fundó, bueno, un poco más tarde, este se fundó quizá a finales de los 70 o de los 80, ¿no? Estos son partidos realmente duros, ¿no? No son partidos de derecha radical. Los partidos de derecha radical son otra cosa, son partidos que se diferencian de los partidos mainstream en alguna política o en algunas políticas concretas, pero no cuestionan estrictamente la democracia, ¿no? O al menos no cuestionan algunos aspectos centrales de las democracias liberales, ¿no? Entonces, los partidos nativistas o de derecha radical son partidos que tienen como, a veces se les llama partidos nicho, ¿no? Porque tienen un gran tema, la inmigración, ¿no? Entonces, tú distingues claramente si un partido es populista o es de derecha radical, sencillamente si en ese contexto la inmigración es un gran problema. Si la inmigración es un gran problema, ahí solo pueden surgir partidos de derecha radical o nativista. Ahora bien, si el problema es la corrupción de las élites dirigentes, ahí pueden surgir partidos populistas. Entonces son contextos muy diferentes y no tiene nada que ver el populismo, en mi opinión, con la derecha radical. Entonces la derecha radical, como digo, digamos, es un movimiento donde la protección de los nativos tiene un predominio claro frente a los inmigrantes. Suelen ser xenófobos, por eso a veces la gente los confunde con los antidemócratas, ¿no? Este punto de xenofobia tiene que ver precisamente con esa actitud frente a la inmigración y frente al multiculturalismo, son, digamos, políticas muy aceptadas o muy consolidadas en la Unión Europea y en España, ¿no? Son euroescépticos, defienden la ley y el orden, defienden un cierto chauvinismo del bienestar. Y estos partidos son los que realmente han tenido éxito en Europa y también en Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos no han tenido éxito los partidos, digamos, antidemocráticos, fuertemente autoritarios, todavía con cierto nexo casi, o con ciertos tintes neofascistas, aunque ya digo que el fascismo es algo de los años 30 del periodo de entreguerras, ¿no? Pero todos estos partidos de los que hablamos, el Demócratas de Suecia, Alternativa por Alemania, el Frente Nacional francés, etcétera, son partidos de derecha radical. Y como digo, si me permites, en 30 segundos, quiero comentar que el populismo es diferente. Puede haber partidos populistas de derechas y los hay. En América Latina hay muchos. ¿Por qué? Porque el populismo tiene más fácil arraigar en un contexto como el latinoamericano. En el libro del que hemos hablado antes de estar en antena, que es un libro recientemente publicado por Dieter Nolen y por mí, que se llama Elecciones y Democracia en América Latina, comentamos precisamente esta diferencia, ¿no? Y señalamos yo creo que con gran claridad, que
en América Latina hay populismo, ¿no? Porque es difícil que se desarrollen partidos de derecha radical. ¿Y por qué? Pues porque hay elementos muy claros. Por ejemplo, el menor desarrollo de las sociedades respecto, por ejemplo, a Estados Unidos o al norte de Europa, ¿no? Hace más difícil politizar la inmigración. No hay inmigración, ¿no? Más bien es al revés, ¿no? Son países que generan inmigrantes, ¿no? Luego, la debilidad de los sistemas de partidos y de los propios partidos en América Latina también hace muy difícil que surjan partidos de derecha radical, surgen partidos populistas, porque los partidos se están continuamente reconstruyéndose, deshaciéndose y formándose nuevos partidos. La volatilidad es uno de los rasgos de los sistemas políticos latinoamericanos, ¿no? Y luego también hay otro elemento importante, y es que la relación cultural, lo que se suele llamar relación cultural, ese término que utilizan Norris y Engelhardt, ¿no? Por ejemplo, no es posible en países donde todavía por su alto nivel de desigualdad y su atraso económico, los valores materiales todavía son vitales, todavía predominan, ¿no? Por tanto, no es posible que surja derecha radical en América Latina. Lo que puede surgir son partidos populistas de orientación derechista y conservadora, como fue en los años 90 Alberto Fujimori en Perú, o más recientemente Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, o como se ve también en el sur, López Aliaga en Perú, José Antonio Caz en Chile y por supuesto Milei, ¿no? Que es el más claro representante del populismo de derechas en América Latina ahora, ¿no? Y luego también, claro, lógicamente el populismo de izquierdas ha sido muy importante, ¿no? El neopopulismo bolivariano que predominó en la década del 2000 al 2010, 2015, ¿no? Y tiene muchos ejemplos de este populismo de izquierda, Chávez, Morales, Correa y tantos otros que están en la mente de todos los que están oyendo, ¿no? El programa. Qué sugerentes reflexiones nos has compartido, Antonio. Y finalmente quiero preguntarte, en tu opinión, ¿qué peligros o amenazas representa la extrema derecha para la democracia? Lógicamente, esto es un tema muy importante sobre el que debemos pensar más, ¿no? Ahora se habla mucho de retroceso democrático, ¿no? De backsliding democrático, de desconsolidación democrática. Son conceptos que se están reconstruyendo, que se están, digamos, categorizando. Son muy importantes. Y yo creo que los riesgos de la derecha radical, también Trump, ¿no? Es más bien un retroceso democrático o el desarrollo de procesos de desconsolidación más que procesos claramente que van hacia el autoritarismo. En cambio, el populismo sí que me parece que está más asociado con el riesgo del autoritarismo, ¿no? En Latinoamérica es evidente, ¿no? Yo puedo pensar en cuatro o cinco populistas muy claros, ¿no? Fujimori, Chávez, Morales, Lucio Gutiérrez, Rafael Correa, y los cinco o acabaron moviendo los sistemas hacia el autoritarismo o acabaron debilitando en gran medida las instituciones democráticas, ¿no? Por tanto, a mí me parece más peligroso el populismo, de derechas o de izquierdas, no me importa, ¿no? Que la derecha radical, ¿no? Porque como digo, la derecha radical, más bien, esto ya lo decía Sartori en los años 90, ¿no? La derecha radical lo que plantea son políticas distintas a las de los partidos del sistema, ¿no? Y- pero al final contaminan a los partidos del sistema, porque en Alemania ya, por ejemplo, vemos a los conservadores captando ese discurso, a la CDU cristiano-demócrata, captando ese discurso de la derecha radical, ¿no? Entonces, el efecto fundamental es, en mi opinión, es este, ¿no? Ya lo hemos visto en Estados Unidos con Trump, ¿no? Retroceso democrático, el comienzo de procesos de desconsolidación democrático, y también apuntaría un par de tendencias sin comentarlas siquiera, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de batallas culturales, las guerras culturales, ¿no? Que estos partidos incorporan en sus propios sistemas políticos, ¿no? Y luego también un tercer efecto que deriva del desarrollo de estas batallas culturales es el de la polarización. Hay un gran aumento de la polarización en los sistemas donde la derecha radical predomina. Y la polarización no solo es ideológica, que tiene que ver con la distancia de los partidos extremos en un sistema, en una escala, sino que también tiene que ver con lo afectivo. Ahora se habla mucho de polarización afectiva. Y por tanto, otra consecuencia de la llegada de los partidos de derecha radical a un sistema político es que la polarización, tanto ideológica como afectiva, aumenta. Y luego habría que analizar, esto sería quizá para otro conversatorio, otro diálogo, ¿no? ¿Cómo pueden afectar la polarización afectiva? Hay muchos tipos de polarización afectiva. Está, por ejemplo, la polarización bipartidista a lo americano,
de dos partidos, también puede ser la polarización, digamos, de bibloque o de dos bloques, como en España actual, ¿no? O incluso puedes tener incluso tripolarización, ¿no? Como por ejemplo en Suecia. En Suecia tienes una polarización del bloque de la izquierda, del rojiverde, con el bloque conservador, y luego tienes a la derecha radical, que también está aislada, porque de esto no hemos hablado. Una pregunta muy interesante hubiera sido, ¿y qué estrategias de contención se pueden desarrollar frente a la derecha radical? Y hay varias, ¿no? Y se puede analizar su éxito o su fracaso, ¿no? A la derecha radical, lógicamente, suponiendo esos peligros que acabo de comentar, tienes que combatirla con distintas estrategias. ¿Qué estrategias pueden ser estas? Pues básicamente tienes que optar entre una estrategia, por ejemplo, de prohibición total, ¿no? O bien una estrategia de, mm, de, de incluirlos en los gobiernos y en los propios sistemas, ¿no? Es decir, puedes tener una estrategia de prohibición absoluta, o puedes hacer una estrategia de cordón sanitario, de manera que puede haber coaliciones que excluyan a la derecha radical, ¿no? Pero si te resumo muy brevemente en una frase cuál es la conclusión, la tercera estrategia, la estrategia de la normalización, es decir, tratarlos como un partido más e incluirlos en las coaliciones, lo que se está demostrando es que, aunque desde tu punto de vista de la teoría política y de la ética, etcétera, o de la teoría democrática, puede ser contraproducente, desde el punto de vista político, digamos que a los partidos de derecha radical que entran en los gobiernos les pasa como a los partidos pequeños que entran en una coalición, que acaban perdiendo votantes. Es decir, entrar en una coalición con un partido mayor es el abrazo de la muerte, el abrazo del oso para un partido pequeño. Y también es lo mismo para la derecha radical. Es decir, el abrazo de un partido de mainstream, un partido tradicional, es el abrazo del oso para la derecha radical. Y de hecho, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, en Finlandia, cuando los verdaderos finlandeses entraron en el gobierno, perdieron 10 puntos prácticamente en apenas unos meses, ¿no? Es decir, que erosiona mucho que entren en el gobierno. Por eso estos partidos prefieren quedarse fuera. De todas maneras, ya es un dilema de los partidos del sistema ver qué estrategia de las que he mencionado, de si prohibición, cordón sanitario o normalización es la más adecuada. Pero esto ya sería quizá para otro análisis con más tiempo y más paciencia. Y total, te tomaré la palabra, Antonio, y solo me resta decir, soy el doctor Anselmo Flores Andrade y fue un placer haber conversado con el doctor Antonio Garrido, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Murcia y vicedecano de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Una vez más, recomiendo el texto del doctor Antonio Garrido, se llama Populismo y Extrema Derecha, el discurso de Vox, que aparece en este libro el auge de la extrema derecha en España. Gracias, Antonio, y hasta la próxima emisión. Muchas gracias, querido